Bien, jóvenes. Vamos entonces a continuar con el tema que también en la clase anterior algo habíamos visto un poquito y hoy día vamos a terminar de reforzar, que es lo que tiene que ver con matrices. Para ello voy a compartir la guía que ya les voy a hacer llegar también. Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es una matriz. Bueno, todo lo que es la unidad 1 tiene que ver con el tema de matrices, ¿no? Matrices reales M de orden M por N. Para esta semana, la semana número 7, que es la que estamos trabajando, tenemos el tema de matrices numéricas. Primeramente, habíamos dicho que una matriz, aquí tenemos también un claro concepto de que es una matriz de dimensiones m por n. No se olviden que el primer valor es la fila y el segundo es la columna, ¿no? Tal como indica aquí el gráfico. Las filas que son horizontales, las columnas son verticales, ¿no? Es un arreglo rectangular, ¿sí? Como ven, tal como está aquí en el ejemplo, de números reales. Puede ser cualquier número dentro del conjunto de los números reales, ¿no? Dispuestos en m filas y n columnas, ordenados en filas y en columnas tal como vemos aquí. Eso es una matriz. Cada elemento de la matriz, de acuerdo a la fila o a la columna en la que está ubicado, va a estar de esta manera. Por ejemplo, el primer elemento que nos dice 1, 1, ¿sí? Siempre el primer valor es la fila y el segundo es la columna. Entonces, el primer elemento, ¿dónde está ubicado? En la primera fila, primera columna, por eso tiene el valor 1, 1, ¿sí? El segundo, ¿dónde está? En la primera fila mismo, pero en la segunda columna. Y así, sucesivamente, todos los elementos de la matriz. Tampoco debemos olvidarnos que el orden de la matriz viene dado por el número de filas y número de columnas. En este ejemplo, ¿qué tiene? Dos filas, tres columnas, así como dice aquí, una matriz de dimensión 2 por 3. ¿Sí? Siempre va primero la fila, luego la columna. Como tiene dos filas, tres columnas, el orden de esta matriz es 2 por 3. Y si hago esa multiplicación, 2 por 3, 6, es el número de elementos que hay dentro de la matriz. También habíamos visto los tipos de matrices que existen. Teníamos matriz cuadrática o cuadrada, es lo mismo, ¿no? Cuando tiene el mismo número de filas y mismo número de columnas. Como ven aquí tiene tres filas, tres columnas. Esa es una matriz cuadrática o cuadrada, ¿sí? O a veces en otros libros nos dice matriz rectangular, es lo mismo, ¿ya? Mismo número de filas, mismo número de columnas. Por ejemplo, esta de aquí no es una matriz cuadrada porque tiene tres filas y una sola columna. En ese caso no, pero si es así, sí lo es. Matriz fila, cuando solamente tiene una fila y varias columnas, ¿sí? Una fila y varias columnas, tal como vemos aquí, el 2, el 1 y el 0. Y solo una fila y tres columnas. Matriz columna, en cambio, tiene solamente una columna y varias filas, así como vemos aquí en el ejemplo. Triangular superior y triangular inferior. Triangular superior se da cuando hay elementos desde la diagonal principal, ¿no? La diagonal principal habíamos visto que va de izquierda a derecha, como marca aquí, ¿no? De izquierda a derecha, en esta forma, ¿sí? Desde la parte superior hasta la parte inferior. Esa es la diagonal principal. La matriz triangular tiene valores válidos, podríamos decir, o que no son ceros, desde la diagonal principal hacia arriba, mientras que de la parte inferior de la diagonal principal son todos ceros, ¿sí? La matriz triangular superior tiene valores únicamente de la diagonal principal hacia arriba, mientras que la triangular inferior tiene desde la diagonal principal hacia abajo y encima de la diagonal principal tiene valores ceros, tal como ven aquí, ¿no? Forma un triángulo superior y acá un triángulo inferior. Y lo que está fuera de ese triángulo, ¿qué sucede? Son ceros. Todos los elementos son ceros. Si uno de esos elementos deja de ser cero, ya no es una matriz triangular. Siguiente, matriz diagonal. Es la que en la diagonal principal tiene diferentes valores y fuera de esa diagonal, en la parte inferior o superior,
tiene valores nulos o ceros. Tal como ven aquí el ejemplo, tiene 2, 0 y 6. Y fuera de la diagonal, ¿qué hay? Solamente hay números ceros. Matriz identidad, en cambio, en la diagonal principal solo tiene números unos, nada más. Solo hay unos y lo demás todos son ceros, como ven aquí el gráfico. Y la matriz nula es la que todos sus elementos son ceros, ¿no? Tampoco debemos olvidarnos que la diagonal principal solamente aparece en matrices cuadradas, ¿no? Tal como vemos aquí. La parte superior izquierda a la inferior derecha. En este tipo de matriz, por ejemplo, vemos, es una matriz que tiene 3 filas, 4 columnas, o sea, es de orden 3 por 4. Aquí no podemos tener una diagonal principal, porque si se dan cuenta, no podríamos, ¿no? El valor nos daría hasta aquí y no llegamos hasta acá, no podemos saltarnos así de esta manera. Tiene que ser así en diagonal, entonces en esta no. Solo en matrices cuadradas o cuadráticas aparece lo que es la diagonal principal. Bien. Eso es en cuanto a lo que habíamos revisado un poquito de la teoría de matrices. Ahora, vamos a trabajar con lo que es adición o suma de matrices de orden 2 por 2. Sí, vamos a comenzar primero con lo que es matrices de orden, pero de tipo 2 por 2, o sea, 2 filas, 2 columnas. Bien. Bueno, suma de matrices, pero de orden 2 por 2, ¿no? Suma de matrices, vamos a la M, pero de orden 2 por 2. 2 filas, 2 columnas. Vamos a comenzar primero con esto. Sencillo. Ya más adelante trabajaremos con suma de matrices de otros órdenes. Pero por ahora solamente vamos a trabajar con suma de matrices de orden 2 por 2. Para esto voy a tener yo la siguiente matriz. Voy a tener mi matriz A, que va a tener los siguientes elementos. No nos olvidemos que estamos haciendo de orden 2 por 2. La matriz A, que tiene los elementos 1, 2, 0, menos 3. Y la matriz B tiene los elementos 'ya'. Tiene estos elementos. Bien. El ejercicio nos dice que debemos hacer lo siguiente. Debemos sumar la matriz A más la matriz B. Vamos a hacer una suma de matrices. Antes de comenzar a hacer una suma de matrices, esto de aquí aplica para todo, ¿no? No solamente para matrices de orden 2 por 2, sino para cualquier tipo de matriz en cuanto al tamaño. La suma de matrices solo se puede dar si las dos matrices que tenemos son del mismo orden. Caso contrario, no se pueden sumar las matrices. ¿Esta matriz de qué orden es? Ya sabemos que es de 2 por 2 porque solamente estamos haciendo esto, ¿no? Pero es lo primero que deberíamos analizar. Tiene 2 filas, 2 columnas, esta matriz es de orden 2 por 2. Esta tiene 2 filas, 2 columnas, es de orden 2 por 2. Y aquí directamente ya lo sabemos porque el mismo título nos dice esto. Pero si no nos dijera, debemos tomar en cuenta esto. Solo se pueden sumar matrices si son del mismo orden, tanto filas como columnas iguales. Si acá yo hubiera tenido, como ejemplo, ¿no?, una fila más así, en esta matriz, pues ya no podía ser la suma de matrices, porque no se puede sumar matrices que sean de un orden diferente. No importa que tengan una sola columna o etcétera, ¿no? Mientras las dos sean el mismo orden, tanto filas como columnas, se pueden sumar. En este caso son dos matrices de orden 2 por 2, como indica el título, sí podemos sumar. Para hacer la suma tenemos que hacer lo siguiente.
A más B va a ser igual a. Tomaremos el elemento que está en una posición o fila determinada de la primera matriz y haremos la suma algebraica del que está en la misma posición. ¿Sí? De esta manera. El primer elemento que tengo yo, ¿cuál es? Es el 1, ¿verdad? ¿En qué posición está? En la posición 1, 1, primera fila, primera columna. Voy a hacer la suma algebraica con el que está en la misma posición en la otra matriz. Es este, ¿no? Está en la primera fila, la primera columna. Y el resultado que obtengo, ¿dónde va a ir en mi matriz resultante? En la misma posición, primera fila, primera columna. ¿Cuál sería la operación? Voy a hacerlo por esta ecuación paso a paso. 1 menos 2, ¿sí? Eso va en la primera fila, primera columna de mi matriz resultante. Y estoy sumando los que están en la misma posición. Luego, ¿qué tengo que hacer? Me voy a que está en la siguiente posición. Primera fila, segunda columna. Y hago mi suma algebraica con el que está en la misma posición. ¿Y el resultado dónde va? En la misma posición, en mi matriz resultante. Sería 2 más 4. Seguimos. Ya terminé con esa fila, voy con la siguiente. El que está en esta posición, ¿cuál es? El 0, ¿no? Segunda fila, primera columna. Hago mi suma algebraica con el que está en la misma posición. Sería 0 menos 1. Solo me falta un elemento. Es el menos 3 y el 5. Y el 5. Listo. Sumo los que están en la misma posición. ¿Y dónde va el resultado? En la misma posición en mi matriz resultante. Menos 3 más 5. ¿Sí? Me dice suma algebraica, quiere decir que tengo que tomar en cuenta signos y demás. Una suma de enteros en este caso. Si es que fueran fracciones, una suma o diferencia de fracciones, dependiendo del número que haya, porque puede haber cualquier valor dentro del conjunto de los números reales, no se olviden de eso. Y hacemos la operación. Simplemente. Va a ser igual. Primera fila, primera columna, me decía 1 menos 2, ¿no? 1 menos 2, signos diferentes se restan, se conserva el signo del mayor, me quedó menos 1. Siguiente. 2 más 4. 2 más 4, 6. Siguiente. 0 menos 1, menos 1. Y siguiente, menos 3 más 5, signos diferentes, se conserva el signo de la cifra mayor, me queda 2 positivo. ¿Sí? De esta manera se hace lo que es una suma de matrices. Ahora estamos trabajando con matriz de orden 2 por 2, pero la operación es la misma. Bueno, primera condición, que las matrices que vamos a sumar tienen que ser del mismo orden. Filas y columnas iguales. ¿Sí? Se olviden que el orden va primero fila, luego columna. Esta puede ser de orden 2 por 3, la de acá tiene que ser de orden 2 por 3 también. Si la de acá fuera de orden 3 por 2, ya no es lo mismo. Si esta es de orden 1 por 5, la de acá debe ser de orden 1 por 5. Si acá fuera 5 por 1, tampoco es lo mismo, ¿no? Hay que tomar muy en cuenta que debe ser de esa manera, filas y columnas. Una vez que sabemos eso, podemos hacer la suma de matrices, la cual se hace de la siguiente manera, como les había indicado, ¿no? Se suman los elementos que están en la misma posición, tanto de la una como de la otra matriz, y en mi matriz resultante, ese resultado va en la misma posición, ¿no? Dependiendo del signo, una suma algebraica. Y así hacemos para cada elemento que tenemos en las matrices que tenemos que sumar, ¿sí? Por ese motivo es que tienen que ser del mismo orden, porque si yo por acá tengo una fila más, ¿qué va a pasar? No hay con quién hacer la operación, no hay con quién sumar. Es por eso que tienen que ser del mismo orden todas las matrices que vamos a sumar, porque no solamente se pueden sumar 2, pueden sumar 3, 4 matrices al mismo tiempo.
¿sí? Entonces, esa es una condición y de esta manera obtenemos el resultado. ¿De qué orden es el resultado que obtenemos? De orden 2 por 2, ¿no? ¿Por qué es de orden 2 por 2? Porque las matrices que sumamos fueron del mismo orden, fueron también de orden 2 por 2. Entonces, la suma total de matrices, o la matriz resultante, me va a dar como resultado una matriz del mismo orden de las que hemos sumado. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Como les dije, no solamente se puede sumar una matriz, dos matrices, sino se pueden sumar más al mismo tiempo. Entonces voy a tener lo siguiente. Voy a tener la matriz A, que va a tener menos 1, un medio. Vamos a usar esta vez fracciones. 0 y 3. Matriz B va a ser 3 medios, 2, 3, menos 5, y matriz C va a ser 6 menos 1, menos 1 medio y 4. ¿Ya? Tenemos las siguientes matrices, matriz A, matriz B y matriz C. Voy a hacer la siguiente operación. Operación voy a escribir aquí arriba, ¿no? Para tener espacio. De esta manera. A más B, y ese resultado va a sumar a C. ¿Sí? Aplicando ¿qué cosa? Signos de agrupación, ¿se dan cuenta? Tengo A más B y ese resultado se suma con C. Eso me va a dar mi matriz de resultado, el resultado final. ¿Sí? Si yo tengo signos de agrupación, tal como tengo aquí, ¿no? ¿Qué es lo que debo hacer primero? Siempre lo que está dentro de los paréntesis. ¿Sí? Siempre debemos hacer lo que esté dentro de los paréntesis. Y luego, que tengo el resultado de los paréntesis, lo voy a sumar con la matriz C. Entonces vamos paso por paso. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? La suma de la matriz A con la matriz B, esta con esta. Tenemos A más B. Y vamos a sumar la matriz A con la matriz B. Así mismo como el anterior, paso a paso. Primer elemento con primer elemento. Menos 1 más 3 medios. ¿Sí? Menos 1 más 3 medios. Segundo elemento con segundo elemento. ¿Sí? O el que está en la fila 1, columna 2, como el que está en la fila 1, columna 2. Un medio más 2. Vamos con la siguiente fila. 0 más 3. 0 más 3. Y con la siguiente fila, 3 menos 5. 3 menos 5. ¿Sí? Vamos haciendo estas operaciones. La primera que tengo es menos 1 más 3 medios. Lo podemos hacer aparte. Si tenemos algún inconveniente para hacerlo directo, pues lo hacemos aparte, ¿no? No hay problema. Menos 1 más 3 medios, tenemos una suma y diferencia de fracciones, ¿no? Ustedes saben que nosotros tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo, que en este caso es 2. 2 dividido para 1 a 2. Por 1, 2. Menos 2, más. 2 dividido para 2 a 1. Por 3, 3. ¿Sí? Menos 2 más 3 me dio un medio positivo. Entonces, el primer resultado que obtuve es un medio. En ese mismo orden. ¿Sí? En el mismo orden que tengo la suma, va a quedar el valor que yo he encontrado. ¿Sí? Bien.
O también se puede hacer directo, ¿no? Si ustedes, el denominador que tenemos aquí, siempre y cuando se puede hacer directo, cuando estemos sumando o restando a un valor que no tiene denominador, que tiene denominador 1, ¿no? Se hace la multiplicación de ese denominador por el numerador, y luego se hace la suma o diferencia con el numerador, y se copia el mismo denominador. Es una manera de hacer directo sin hacer eso. Pero no importa, si no pueden manejar de esa manera, lo hacemos hacer ejercicio, que es exactamente lo mismo. Vamos con el siguiente. 1/2 más 2. Así mismo hacemos aparte. Tenemos 1/2 más 2. Aquí ponemos el 1 para que debajo del 2 el denominador es 1, y el mínimo común entre 2 y 1 obviamente es el 2. 2 dividido para 2 a 1 por 1, 1. 2 dividido para 1 a 2 por 2, 4 me dio 5 medios. Sí. Yo les decía que se puede hacer directo. Es fácil, verán. Siempre y cuando el valor que yo esté sumando o restando esté así, ¿no? Ahí se puede hacer directo. Sí se puede hacer directo si no es así, pero es un poquito más extenso. En cambio, cuando es así, es bastante sencillo de hacer. El denominador, multiplicamos al numerador, que está sin denominador, ¿no? 2 por 2, 4. Esto multiplicamos, eso de ahí, le sumamos al numerador que está acá, al que está encima del denominador. Multiplicamos y sumamos. 2 por 2, 4, más 1, 5. Y copio el mismo denominador que está acá. Es una manera en que se puede hacer esto directamente sin estar haciendo todo esto, pero si no pueden hacerlo así, no importa, háganlo más. Tenemos 5 medios. Vamos por el siguiente. 0 más 3, pues este está sencillo de hacer, es 3. Y 3 menos 5, ¿verdad? Menos 2. Listo, ya tenemos la suma de A más B, ¿sí? Que es esta. ¿Qué debo hacer? Ya una vez que hice la suma de A más B, puedo sumar esto con C. Puedo sumar con C. Vamos a sumar. Este resultado que obtuve, ¿qué lo voy a hacer? Lo voy a sumar a C. Como el de acá, voy a sumar estos dos. Bien. Entonces vamos a hacer la suma de A más B más C. De A más B y esto más C. Bien. Y así mismo. Elemento con elemento que esté en la misma posición y el resultado se ubica en la misma posición. Primer elemento que tengo es 1/2. Este le sumo, ¿qué cosa? Le sumo el 6. 1/2 más 6. Siguiente. Tengo el 5 medios. Este hago la diferencia con 1. 5 medios menos 1. Ya. Siguiente. El 3 menos 1/2. 3 menos 1/2. Y por último, menos 2 con 4 positivo. Menos 2 más 4, tomando el signo que tiene cada elemento. Bien. Tal como hicimos hace poco con la suma de A más B, tenemos que hacerlo aquí en la suma general ya. Tengo 1/2 más 6. Vamos a hacer entonces la suma de 1/2 más 6. El mínimo es 2, ¿no? 2 dividido para 1, 2 por 1, 2. Más 2 dividido para... A ver, perdón, 2 dividido para 2 a 1. Por 1, 1. Ya. 2 dividido para 1 a 2. Por 6, 12. ¿Sí? Me dio igual
a 13 medios. 13 medios, ¿no? O también podríamos hacer directo. 6 por 2, 12. Más 1, 13. 13 medios. Es lo mismo. Primer valor que tenemos, 13 medios. 13 medios. Vamos por el siguiente. 5 medios menos 1. 5 medios menos 1. Mínimo común múltiplo 2. 2 dividido para 2 a 1 por 5, 5. 2 dividido para 1, 2 por 1, 2. 5 menos 2, 3 medios, ¿no? Listo. Podríamos hacer directo también, ¿no? 2 por menos 1, menos 2. Menos 2 más 5, 3 positivo. Y con el mismo denominador. 3 medios. Siguiente. 3 menos medio. 3 menos 1 medio, tenemos el mínimo 2. 2 dividido para 1 a 2 por 3, 6. 2 dividido para 2 a 1 por 1, 1. Medio igual a 5. 5 medios. ¿Sí? Listo. Copiamos el resultado. 5 medios. O podríamos hacerlo directo, ¿no? Para hacer directo siempre quiten esto de aquí. Ah, no sé. 2 por 3, 6. Menos 1, 5 positivo y copiamos el mismo denominador, 5 medios. Y el último valor, que es menos 2 más 4, lo hacemos directamente, es 2 positivo, ¿sí? Ya hemos encontrado el resultado de ¿qué? De sumar de esta manera. A más B, y ese resultado lo sumamos con C, ¿no? Siempre acordarse que tiene que tener el mismo número de filas con el mismo número de columnas, o sea, el mismo orden, aunque aquí estamos haciendo solo suma de matrices de orden 2 por 2. Más adelante ya haremos de diferentes tamaños la suma de matrices. Pero por ahora solamente así. Sumar el elemento que está en la misma posición, suma algebraica, depende aquí del signo, ¿no? Y ese resultado va en la misma posición en la matriz resultante. Bien. En lo que es la guía que yo les voy a compartir, allí tienen una pequeña actividad que deben hacer. De una vez les explico lo que es la actividad del deber. Aquí tienen un pequeño ejemplo de una suma de matrices. Yo igual el video ya les comparto. Y tenemos lo que es deberes solamente 2, ¿no? Con unos cuantos literales, claro. Literal A me dice, escribe una matriz cuadrada de orden 4 con las siguientes características. De orden 4. 4 filas, 4 columnas. Eso significa. En cada caso se indican a continuación. O sea, una matriz de orden 4, pero que sea triangular superior. Luego una matriz de orden 4 que sea triangular inferior. De orden 4 que sea diagonal. Y de orden 4 que sea identidad. Con los valores que ustedes quieran. Solamente que tienen que cumplir esta condición de orden 4 y un ejemplo para cada una de ellas. Ese es el literal A. Literal B. Sean las matrices A, B, C. Aquí está matriz A, matriz B y matriz C. Hallar lo siguiente, parecido a lo que hicimos ahorita, ¿no? B más C. El primero es B más C. Verán que aquí hay una coma. Eso indica que es otro ejercicio, ¿no? B más C, el primero. Luego A más B.
luego A más C, y después de eso A más, aquí tienen un paréntesis, B más C, y luego A más B más C, y luego A más C más B. Parecido al ejercicio que, al segundo ejercicio que acabamos de hacer, ¿sí? Entonces, en total, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sumas que tienen que hacer aquí. Parecido a lo que acabamos de hacer, pero son sumas de enteros nomás, así que no van a tener mayor dificultad. Esas son las actividades para esta semana, ¿sí? Tal vez alguna pregunta.